¿Qué tal, chicos? El día de hoy seguiremos con nuestras actividades diarias de Aprendo en Casa. El título de nuestra actividad el día de hoy es Leemos textos narrativos. Recordemos que en la actividad anterior hemos reflexionado sobre nuestros recuerdos familiares y los hemos compartido. Estos son importantes para nuestra vida, ¿verdad? Hemos conocido tradiciones o costumbres, las cuales nos dejan una lección aprendida. Recordemos que todo ello va a contribuir para construir nuestra personalidad, donde vamos a tener recuerdos positivos para ellos y así poder ser mejores personas, ¿verdad? Muy bien. En la actividad de hoy vas a leer un fragmento adaptado del capítulo 15 de los comentarios reales de los incas del Inca Garcilaso de la Vega, donde el narrador recuerda en qué circunstancias familiares se entera sobre el origen de los incas. Estoy seguro que la actividad de hoy va a ser muy interesante para ustedes, donde ustedes van a ver cómo el autor, el narrador de esta historia, se va a enterar de cómo se dio el origen de los incas. ¿Y cómo se va a enterar? Él se va a enterar mediante su familia, mediante lo que ellos le van a contar, mediante sus experiencias. Por ello, nuestra meta de hoy es identificar información sobre los recuerdos de la familia y de la comunidad en textos narrativos. Muy bien, chicos. Para empezar, primero vamos a recordar un poquito qué son los textos narrativos. Veamos, los textos narrativos es un conjunto de acontecimientos que narran de forma oral o escrita lo que le ocurre a uno o varios personajes, que pueden ser reales o ficticios, en un lugar y tiempo determinado, según una secuencia de hechos también. El texto narrativo puede ser ficcional, puede ser cuentos, novelas, mitos, leyendas, fábulas, entre otros. O también puede ser real, una línea de tiempo sobre sucesos históricos o el acta en la que se registran los principales hechos e ideas surgidas en una reunión, en una noticia, en crónicas periodísticas, anécdotas, relatos, biografías, autobiografías, entre otros. Todo lo que acabo de mencionar sobre novelas, mitos, relatos, biografías, etc., son textos narrativos. Muy bien. Algunas características de este texto narrativo es que tiene personajes principales y secundarios. Posee tres partes: inicio, nudo y desenlace. Como un cuento, ¿verdad? Muy bien, chicos. Aunque a la hora de narrar el orden de desarrollo de cada parte puede variar. Según la ubicación de quien narra, es que se puede identificar si está en primera, en segunda o tercera persona, y si es una historia que se construye en tiempo presente o pertenece al pasado del narrador. Por ejemplo, si yo digo, a mí me gustó mucho ese paseo, ¿en qué persona estoy hablando? ¿En primera, segunda o tercera? Muy bien, en primera persona, ¿verdad? Porque digo, a mí me gustó mucho ese paseo. ¿Y en qué tiempo estará? ¿En pasado, presente o futuro? Pasado, ¿no? Porque dije, me gustó. Tiempo pasado. Muy bien. Y si yo tengo planeado un paseo en el futuro, ¿cómo yo podría decir? Me gustaría, ¿verdad? Eso sería en tiempo futuro. Muy bien, chicos. Seguimos. También, estos textos narrativos emplean conectores de secuencia. Antes de, con anterioridad, después de, con posterioridad, luego, después, más temprano, más tarde, mientras tanto y enseguida. Estos son los que marcan la progresión temporal de los hechos o acciones de la historia. Recuerden que también les he dicho que los conectores nos ayudan a que nuestras ideas se puedan enlazar mejor y que tenga mayor claridad. Muy bien, chicos. Ya hemos conocido un poquito sobre las características
de los textos narrativos y también qué tipo de textos narrativos tenemos. Ahora, dice, desde que eras pequeño o pequeña has escuchado y leído infinidad de historias en tu casa, ¿verdad? En la escuela o en la comunidad. Has asistido a eventos de narraciones orales, has visto videos con narraciones orales o has leído textos. ¿Recuerdas alguno que te gustó mucho? ¿Cuándo fue? ¿Qué sentimiento te causó y por qué? A ver, chicos, recuerden un poco qué es lo que ustedes habrán escuchado o habrán leído. Y si les gustó, qué parte les gustó y qué sentimiento causó en ustedes. Muy bien, chicos. Después de haber tenido esta pequeña actividad de recordar alguna historia, vamos a pasar a lo siguiente. Dice, a continuación vamos a leer un fragmento de un texto literario. Y el título de este texto es Comentarios reales de los Incas. Inca Garcilaso de la Vega. Esta parte de acá que dice Comentarios reales de los Incas es el título. ¿Y quién será el Inca Garcilaso de la Vega? Muy bien, chicos, es el autor. Perfecto. Acá tenemos al Inca Garcilaso de la Vega y acá tenemos subtítulos que nos va a hablar sobre el autor, sobre la obra, sobre el capítulo 15. Recordemos que al inicio de la actividad les mencioné que íbamos a hablar sobre el capítulo 15 de los comentarios reales de los incas. ¿Por qué? Porque este libro es extenso y tiene muchos capítulos, pero vamos a enfocarnos solo en el capítulo 15 en esta actividad, ya que vamos a conocer historias o recuerdos que tenga este personaje o el narrador nos va a contar y que tiene que estar relacionado con el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien. Por ejemplo, acá nos dice, sobre el capítulo 15, el origen de los incas, reyes del Perú, narra que un día Garcilaso le preguntó a un tío materno por cuestiones de la historia de los incas y otros temas, a lo cual, y he ahí la nota curiosa, el tío accede orgullosa y amablemente a contarle la anécdota sobre el origen de los incas. Luego de esto, Garcilaso decide transcribir lo oído en quechua a sus escritos en castellano. Miren, nos acabo de dar un pequeño resumen de qué es lo que va a tratar este capítulo 15 que van a leer. Nos dice que el Inca, ¿no? Lo que es Garcilaso, un día le va a preguntar a quién, a su tío materno. Es parte de su familia. ¿Y qué es lo que le va a preguntar? Sobre la historia de los incas, ¿verdad? Y mira, y el tío conoce la historia. Y le va a contar, como dice acá, una nota muy curiosa. Y él está orgulloso de contarle eso a su sobrino, ¿no? Porque Garcilaso viene a ser el sobrino. Muy bien. Y miren qué interesante lo que dice acá. Garcilaso, de todo lo que ha escuchado, lo que le contó su tío, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a transcribir. Y todo lo que oyó en quechua, lo va a transcribir en castellano. Muy bien, chicos. Ahora, lee el recuadro que está al inicio antes del texto. Tiene datos referenciales de la obra, el autor y del texto. Estos datos te van a ayudar a comprender mejor. Ya hemos leído, chicos, un pedazo del capítulo 15, un pequeño resumen de lo que va a tratar. Entonces ya prácticamente hemos entendido de qué va a abarcar esta historia, ¿verdad? Dice, lee el título. ¿Quién crees que es el autor? Muy fácil la pregunta, ¿no? ¿Quién crees que es el autor de los comentarios reales de los incas? Muy bien, chicos, yo sé, tú sabes la respuesta. Ahora, lee las primeras líneas del texto y piensa, ¿quién narra los hechos? ¿Narra en presente, pasado o futuro? ¿En qué tiempo estará y quién lo narrará? A continuación, vas a leer este fragmento, como dice ahí, capítulo 15, el origen de los incas, reyes del Perú. Vas a leer este capítulo y vas a entender mucho más de lo que es, qué es lo que te quieren explicar y qué
que el tío empieza a contar a Garcilaso. Muy bien, chicos. Después que ustedes hayan leído todo este capítulo 15, vamos a leer. Te habrás dado cuenta que está narrado en primera persona y quien narra, la voz que habla, es un personaje de la historia. Ah, muy bien. Acá ya me dieron una respuesta, ¿verdad? El narrador está en primera, segunda, tercera. Muy bien, en primera persona. Y el que narra va a ser un personaje dentro de la historia. Por ejemplo, si dice, durante estas pláticas yo escuchaba todo, porque entraba y salía muchas veces de donde estaban ellos. ¿Qué es lo que qué es el dato o la palabra que me dice que está en primera persona? A ver, durante estas pláticas yo, miren lo que dice acá, yo, entonces estoy hablando en primera persona, ¿no? ¿Y en qué tiempo estará? Escuchaba todo porque entraba y salía. Entraba y salía. Muy bien, son los verbos que me van a decir en qué tiempo lo estoy hablando, ¿verdad? En pasado, presente o futuro. Muy bien, si yo digo salía, está en pasado. Muy bien, chicos. Ahora, luego de haber leído estos textos, vas a responder las siguientes preguntas. ¿Quién narra la historia? ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde y cuándo ocurrieron los hechos? En el texto, ¿cuál fue la situación anecdótica o el hecho anecdótico? 5. ¿A qué se refiere la expresión nos tocó el reinar en vasallaje? 6. ¿Crees que ese recuerdo de la conversación que tuvo con su tío lo acompañó toda su vida? ¿Por qué? 7. ¿A quiénes envía el Padre Sol? ¿Para qué los envía? Y 8. ¿Qué opinas de la actitud del Inca Garcilaso al preguntar sobre el pasado de los incas y por qué? ¿Qué habrá querido Garcilaso al preguntarle a su familia, a su tío, sobre esta curiosidad que él tenía sobre el pasado de los incas? ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Qué opinas tú? Muy bien, chicos. Ten presente que el Inca Garcilaso, en los comentarios reales de los incas, emplea la anécdota principal para dar a conocer al lector temas históricos. Por ejemplo, el origen de los incas. El Inca Garcilaso de la Vega es el personaje principal y es quien narra la historia de manera autobiográfica. ¿Qué cosa quiere decir autobiográfica, chicos? Que va a dar su propia biografía, ¿no? Va a narrar su vida. Muy bien. Seguimos. Es notorio esto porque escribe en primera persona. Ah, y cuenta los hechos como acciones pasadas. Entonces, este capítulo 15, ¿qué nos quiere decir? Que es narrada en primera persona y que ¿en qué tiempo está? En tiempo pasado, porque los hechos están contados en tiempo pasado. Muy bien, chicos. Por ejemplo, si yo digo, yo comí, yo bailé, yo jugué, ¿está en qué tiempo? Pasado. Y si yo digo, yo cantaré, yo bailaré, ¿en qué tiempo estará? Futuro. Muy bien. Seguimos. También se asegura de que nos ubiquemos en el tiempo y en el lugar. Esta historia que va a contar o que va a narrar Garcilaso de la Vega, ¿dónde se habrá originado? Muy bien, está originado acá dice Cosco, porque en ese tiempo y en quechua se dice Cosco, ¿ya? Y ahora nosotros lo conocemos también como Cusco. Seguimos. El lenguaje empleado es un poco diferente al que usamos en la actualidad, ya que se introducen algunas palabras en quechua, propias de los incas. La obra nos habla de la historia del pueblo inca, su origen y lo que les pasó. En este fragmento se aprecian sus tradiciones y creencias. En ese tiempo, como dice acá, se creía que su dios era el sol, ¿verdad? Y una palabra en quechua, como vimos acá, es
Cosco, que ahora nosotros lo conocemos como quechua, perdón, como castellano. Muy bien, chicos. Ahora, ¿has leído este texto narrativo para conocer más sobre él y reflexionar sobre cómo se construyen o forman los recuerdos? Esto te ayudará al escribir las anécdotas que recuerdan tus familias en las actividades de la siguiente semana. Miren, chicos, lo que acabamos de leer, la historia que nos ha narrado Garcilaso de la Vega, es cuando él, como dice, le pregunta a su tío, ¿verdad? Le pregunta de cómo se da el origen de los incas. Y él empezó a escuchar todo lo que el tío le contaba y empezó a anotar, ¿no? Todo lo que él le contaba. Entonces, él poco a poco fue formando un recuerdo y ese recuerdo también lo plasmó en una hoja, ¿no? Como decir, en una hoja, en una obra, para que el recuerdo siga vivo. Y lo que ustedes van a hacer en la siguiente semana, como dice acá, también va a ser conversar con un familiar y van a tener que escuchar algún recuerdo que ellos empiecen a contar. Y lo mismo, ustedes van a tener que escribir esa anécdota en su cuaderno. Muy bien, chicos. Ahora, después de haber realizado toda esta actividad maravillosa y muy interesante, comparte en familia. Relata a tus familiares el fragmento del texto literario que leíste y pregúntales qué recuerdos significativos le vienen a la mente a partir del texto. Ese texto cuéntales a tus padres, léeles y verán que es muy interesante conocer un poco más de nuestra historia también de una u otra manera, ¿verdad? Coméntales que en la siguiente actividad van a conversar sobre este tema a partir de una entrevista. Ahora, para ti, reflexiona acerca de lo que has hecho el día de hoy. ¿Lograste identificar recuerdos o hechos anecdóticos en texto literario que leíste? ¿Lograste identificar cuál fue la anécdota de esta historia? ¿Qué acciones debo realizar para mejorar? Muy bien, chicos. Recuerda que un niño que lee será un adulto que piensa. Muy bien, chicos. Ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima.